Estamos en comunicación ahora con Matías Roth, quien se encuentra allí en Israel. Él es especialista además en ciberseguridad. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes para vos, si se pueden decir así. Aquí Connie D'Archés, Alejandro Almendro, Luis Pico, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Connie, Alejandro, ¿cómo están? Perdón el ruido, acaba de darse la orden que vayamos a búnker de nuevo, así que la gente está yendo y viniendo por las calles. Ah, bueno, Matías, bueno, contanos, no, por favor, al contrario, te queremos agradecer en este momento. Bueno, contanos qué están viviendo ustedes allí y vos además como especialista en conflictos, qué es lo que estás visualizando. A ver, esto es algo que ya se veía venir, sobre todo después del fracaso de las negociaciones en Ginebra. Mm, Muchos dijeron, sí, va a haber, sí, las negociaciones salieron bien. Cuando una negociación frente a un ultimátum eh, se llama un aparato técnico a continuarla, por lo general es que van a caer. Entonces ya desde hace varios días se podía ir viendo que esto iba a pasar. sí, ¿Qué pasó exactamente? 8:10 de la mañana hora de Israel, mm, sonaron todas las alarmas del país, ya dándose aviso a la población de que se esté cerca de los búnkers. mm. Hubo alarmas a eso de las 10 de la mañana en la ciudad de Tel Aviv. Yo vivo en Tel Aviv, Sí. por eso sé más o ¿Qué, menos los horarios acá. qué hora es allí Sí, ahora? ¿Qué hora es allí ahora, Matías? está por ser la 1 de la tarde. Nosotros Ah, tenemos 5 horas de diferencia ok, con Claro. ustedes. ok. Eh, bueno, esto fue yendo y viniendo. El norte sí, el norte de Israel, la ciudad de Haifa y todas las ciudades alrededores de Haifa tuvieron mucho problema por ataques sostenidos desde Hezbollah. Y obviamente, bueno, ahora viendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, son las primeras horas del conflicto, por lo tanto, al ser las primeras horas, mucho no se puede decir, más que este primer intercambio que está habiendo entre partes. Sí. Obviamente, si tenemos que comparar con junio, Sí. la cuestión es, el ataque, por lo menos contra Irán, viene desde múltiples lados, no es unilateral. Claro. Lo que hace que Irán tenga que diversificar su ataque en distintos lugares. Ustedes lo dijeron antes que empecemos a charlar. Fue atacado Bahrein, fue atacado Qatar, fue atacado Kuwait. Mm. Por lo tanto, muestra que Irán está en una situación más complicada que lo que fue el junio del año pasado. ¿Y vos cómo crees, Matías, que esto puede llegar, o en qué crees que esto puede llegar a derivar, teniendo en cuenta, bueno, como vos decís, ¿no? La situación internacional de multiplicidad de integrantes, en este caso, que tiene que ver con un frente que ha atacado allí a Irán, y cómo crees que va a reaccionar el régimen de los ayatolas? Ahí justo si estás escuchando, mira, te pongo en A altavoz, ver. esa es la alarma general de la ciudad. Hmm, ahí se O escucha. sea, significa en un minuto, tenemos 1 minuto y medio para ir a refugio. De hecho, yo ya estoy Bueno. entrando. Ah, perfecto, perfecto. No, podemos hablar, no hay Ah, problema. bárbaro. Pero para que escuchen cómo suena una ciudad en medio de un ataque. Claro. ¿Qué esperar? Dentro de las primeras 24, 48 horas es muy imprudente decir qué se puede esperar. ¿Por qué? Porque se tiene que saber el initial assessment de todo lo que sucedió. Ejemplo, no se sabe quién está vivo y quién está muerto en Irán. No se sabe quién va, si hay gente que murió en Irán, que se sabe que hay muertos comandantes, quiénes van a asumir los cargos. Entonces, las primeras 24 horas es información es dato tras dato, porque en realidad no es información, Sí, claro. es dato tras dato que hay que verificar para convertirse en información. Entonces, habiendo empezado esto hace 5 horas, es muy pronto para decirte va a pasar A, B o C. Lo que sí se puede saber es que si esto se prolonga, sí se puede empezar a ver precios, afectación en precios en todos lados, no claro. solo en Medio Oriente, por la disrupción del precio del petróleo. Así que esto, ninguna de las partes les conviene que la disrupción en precios por ahorcar Hormuz puede generar inflación a nivel global.
Matías, Connie D'Artés te saluda, ¿cómo estás? Lo que estamos viendo también es que, bueno, todos los gobiernos que precisamente fueron atacados por el régimen iraní están Hola, tomando... ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos nos escuchás a nosotros correctamente? Sí, Yo te escucho bien. medio segundo la señal, ahí estoy. Ahí está, ahí está. Bueno, Ahí bueno, te escucho. entendemos también la situación en la que te encontrás. Te decía que precisamente todos los países que fueron atacados, de hecho el gobierno de Bahrein, por ejemplo, confirmó este ataque iraní contra un centro de control de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, que es un contingente naval desplegado en el Golfo Pérsico, ahí en el Mar Rojo, en el Mar de Arabia, bueno, y demás. Estamos viendo que precisamente también en Estados Unidos están tomando medidas con respecto a los ciudadanos. De hecho, por ejemplo, los empleados de las embajadas están refugiados en sus casas con seguridad. Les están diciendo a los ciudadanos estadounidenses de qué manera moverse. Israel ya hace años tiene un plan de contingencia, ¿no? Muchísimo más preparado con los búnker, con las sirenas. ¿Cómo ves el resto de los países desprotegidos frente a este ataque de Irán? ¿O vos ves que Irán quizás... esto que vos decís, se tenga que diversificar tanto que el armamento no le sea, digamos, suficiente como para el ataque que pueda recibir de los demás? A ver, Irán lo que está intentando apuntar son a las bases militares. Se ataca a Bahrein porque es la base de la quinta flota. Sí, correcto. De hecho, por lo general la quinta flota tiene siempre un portaaviones. Era raro en los últimos meses, no, y volvió el Lincoln como el principal buque de la quinta flota, ya viéndose el problema que venía. Pero por lo general Estados Unidos tiene un portaaviones en cada una de las flotas. La preparación será distinta a la preparación de los otros países, eso es cierto, por un solo motivo, que es que acá ya se está más, comillas, acostumbrado a este tipo de situaciones. Por supuesto. Si bien Irán es un tipo de amenaza totalmente distinta, en el aspecto que uno puede pensar en explosivos de 50, 100 kilos cuando tiraba Hezbollah o tiraba Hamas contra explosivos de 1 tonelada, 1,5 toneladas. Fíjense cómo cambia la situación, que durante la guerra del 7 de octubre, con estar en las paredes internas de los edificios, ejemplo, las escaleras, era suficiente. Claro. Ahora con Irán es necesario directamente ir bajo tierra. Claro. Al búnker, por eso digo, justo me agarraron yendo al búnker y por eso se perdió medio minuto la señal. Por eso digo, si Israel, que está más preparado para este tipo de cosas, puede sufrir daño y además que tiene experiencia en intercepción, obviamente los otros países están un poco más complicados. Eso no quiere decir que las declaraciones de los funcionarios iraníes no hayan sido que solo van a atacar las bases militares norteamericanas y que no tienen intención de atacar infraestructura de los países en sí mismos, o sea, que en Bahrein se queden solo con la base de la quinta flota y no ataquen otros objetivos en Bahrein, porque lo que puede llegar a pasar para Irán es que si no se quedan solo con los objetivos militares de Estados Unidos, otros países se vean obligados a responder sobre Irán por haber atacado sus territorios. ¿Y vos pensás también, Matías, que puede haber núcleos terroristas que esto reactive estos núcleos terroristas en distintas partes del mundo, en países aliados? A ver, como posibilidad existe, o sea, hay dos hipótesis distintas siempre que se piensa en terrorismo. La primera son los lobos solitarios. No sé si recuerdan la época de ISIS. Sí. Si bien ISIS se hacía cargo de cada uno de los atentados, muchas veces era gente que decía, yo hago esto por ISIS. O sea, esa es una de las cuestiones, que sea un lobo solitario que no esté financiado directamente por Irán. Ahora, cabe destacar, y sobre todo en América Latina, que por muchos años entraba dinero a la triple frontera para el terrorismo. O sea, sí se puede llegar a esperar. No voy a decir que es inminente ni nada de eso para no generar miedo. Pero que sí los sistemas de alertas, de los distintos países que componen América Latina y que componen Europa van a tener que activarse en caso de ver algo sospechoso que puede indicar algún ataque terrorista. Sí, es algo que puede suceder. Matías, yo antes de abrir acá por supuesto agradeciéndote desde ya tu tiempo en esta situación
que estás viviendo. Nosotros, esto de la comunicación, la verdad que muchas veces distorsiona la realidad, porque vos estás viviendo una situación tremenda, en donde te estás metiendo, o ya estás metido en un búnker, porque tenés una alarma, porque están en medio de una guerra. Es una locura lo que está pasando. Digo, antes de abrirle y agradeciéndote desde ya tu tiempo y la verdad que todo lo que nos estás contando desde allí, yo quiero saber desde lo personal, quiero preguntarle a Matías, no al especialista en conflictos internacionales, a Matías, ¿qué está viviendo ahora? ¿Qué estás viendo? ¿Qué tenés con la gente a tu alrededor? Y más allá de esto que decís vos, comillas, acostumbrado, ¿qué te pasa por adentro? A ver, es bastante loco, o sea, ¿qué es lo que termina pasando? La gente entra al búnker, estaba tomando un café tranquilamente, va al búnker y vuelve a tomar un café. Esto ya es una cosa que en cualquier otro lado es irrisorio. Claro. Después de un tiempo uno se termina acostumbrando, lo cual no significa que no genere preocupación. Sobre todo uno que está acá más o menos sabe cómo pilotearla. Pero eso no significa que no queda la familia, que no quedan los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque entonces, cada uno va a un búnker distinto. Tu familia deben estar... No, yo vine a vivir solo acá. Ok. Mi familia vive toda en Argentina. Perfecto. Entonces, ejemplo, mis viejos se deben estar enterando ahora de lo que está pasando, porque se deben estar levantando. Claro. Como Así todos nosotros. Es una situación medio rara. Tal cual. Por eso digo, es una situación rara. Obviamente, cuando la adrenalina surge, empezar a procesar sentimientos es más complicado, porque uno está yendo de acá para allá. Claro. Entonces creo que recién uno se da cuenta de todo lo que pasó, cuando todo el proceso culmina y empieza a darse cuenta qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cómo está la gente, pero ahora la gente está más en un estado de seguir una rutina. Ojo, que hoy es fin de semana acá, así que es una rutina muy disminuida, pero intentar seguir la rutina porque en medio del conflicto uno no sabe cuándo va a poder dormir, cuándo no y todo eso. Así que la gente va aprovechando a hacer su vida entre sirena y sirena. Matías, Luis Pico te saluda. Yo te quería preguntar... Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, atento a todo esto, ¿no? Decir bien o mal, no sé. Te quería preguntar, Estados Unidos dice que el gobierno de Israel va a ser de Irán va a ser ahora de ellos, y habla de libertad y estas cosas. O sea, ¿ves posible pronto un cambio de gobierno, de autoridades en Irán? A ver, sí, acá creo que a veces la discursiva se come la realidad, ¿no? Lo mismo se dijo de Venezuela hace un tiempo. Y Delcy Rodríguez sigue gobernando. O sea, yo no veo un cambio muy profundo dentro de lo que es Venezuela. Cada uno tendrá su opinión, no quiero decir que no hubieron cambios, pero por lo menos la línea dura de lo que era el chavismo sigue en Venezuela. En Irán hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Obviamente la operación va a ser más larga que la de Venezuela, pues la de Venezuela fue muy específica en ir a buscar a Maduro. La de Irán, si se intenta decapitar un régimen, que es lo que están diciendo hasta ahora, es más complicado. Si después va a haber un cambio real en Irán o no, y ahí creo que va a ser también parte de la decisión de la gente iraní de cómo lleve el post-conflicto y cómo lo puede administrar. Claro, y te quería preguntar, porque justamente se habla mucho en estas horas de supuestas autoridades iraníes que están fallecidas, pero no se puede confirmar todavía, es muy temprano. Uh-huh. Sí, justo creo que Connie me había preguntado lo mismo, y la cuestión es, sí, las primeras horas es muy difícil de saber qué es lo que pasa, y predecir un conflicto es muy difícil de saber, y creo que va concatenado lo que vos estás preguntando. Como no se sabe quién está, no se sabe cómo va a seguir. Entonces es cierto, hay mucha data dando vuelta. Claro. Tal persona está fallecida, tal no, pero no se sabe. Bien. Matías, te va a consultar Demián Daloia.
¿Qué haces, Matías? Buen día para vos. Dale. Acá, a pesar de que yo sea el columnista de deporte de este programa, obviamente es un tema que nos abarca lo que es todos, porque uno se levanta, se podría decir justamente con el nombre de este programa, que no la vimos venir. Vos dijiste que Sí. un poco te la veías venir, pero para hablar un poco, me gustó esto que también Ale te preguntó el tema de cómo lo vivías vos, pero el laburante común que se levantó a las 8 de la mañana, explicar cómo es el tema de entrar a un búnker, que para nosotros es totalmente irrisorio, qué es lo que se está imaginando, al no tener un poco de imagen también, que lo que decía Ale, cómo es el tema de vivir o prácticamente meterse dentro de un búnker, porque te puede pasar cualquier cosa. ¿Y dónde tenés el búnker vos, Matías? A ver, separo las dos Sí. preguntas. En primer lugar, hoy es Shabbat. Claro. Al ser Shabbat, está casi todo cerrado. Israel, si bien muchas ciudades son laicas, ejemplo Tel Aviv, todavía mantiene la tradición de que Shabbat está casi todo cerrado. Entonces hoy no se va a ver grandes alteraciones. Igualmente, lo que sería defensa civil acá en Israel, lo que dijo es que hasta el lunes a las 8 de la noche, hora israelí, todas las actividades no esenciales quedan suspendidas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Es aquellas personas que podamos trabajar en remoto, trabajaremos en remoto, lo que no se pueda, después el Estado se hace cargo de compensar a las empresas. Esa es la primera parte que hay que tener en cuenta. Obviamente, esto de ir al búnker, subir, bajar, uno después lo termina automatizando. Entonces ese día a día tampoco es entender que pasa todos los días. Puede pasar una semana, pueden pasar 15 días, pero no es algo normal. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores, obviamente va a haber alteraciones en el trabajo, eso seguro. ¿Y cómo es? Y uno va al búnker, termina la alarma y vuelve a trabajar. Es bastante loca la situación. Sí, claro. O sea, vivirlo es como la gente. Una vez estuvieron de viaje, cuento una anécdota Sí. rápida. No. Estuvieron de viaje mis viejos. Sí. Sonó una alarma. Estábamos todos tomando un café, sonó la alarma, fuimos al búnker, salimos del búnker y volvimos a la cafetería. Y la primera pregunta que me hicieron mis viejos es, ¿todo el mundo volvió a pagar? Como se pudo haber ido, Claro. pero volvió a pagar. Sí, Claro. acá hubiesen Por salido eso todo digo, corriendo. O se quedaban escondidos Tal en el cual. búnker. Tal cual. Entonces, acá la situación es, bueno, pasa, se va al búnker, termina, se vuelve a la normalidad. Y así es un ciclo continuo durante las épocas de guerra. Y te hago una pregunta, Matías. Después, no sé si alguno más de la mesa quiere preguntar, pero bueno, las declaraciones primeras de Netanyahu fueron que esta operación conjunta va a crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní pueda o tome las riendas de su rumbo como país. ¿Vos crees que esto será posible o que va a ser una guerra eterna en donde se van a ver involucrados muchísimos actores, pues ya los estamos viendo? ¿Cuál es tu esperanza o tu visión, mejor dicho, como analista? Eterna no creo que sea por un solo motivo, que es la disrupción de precios. Hay que ver cuánto Estados Unidos está dispuesto a aceptar una inflación global por disrupción de precios, Claro. por el tema del crudo. Eso es un elemento a tener en cuenta. Después, si es un cambio de régimen o no, eso ya es política interna iraní. Lo que pasó el 14 de enero, para aquellos que olvidan el 14 de enero, pero acá está más presente, este falso intento digo falso porque no sé si fue un bluff Sí. o se suspendió a último momento, el ataque lo que terminó es perjudicando a las marchas en Irán, porque la gente volvió a las casas y tanto el cuerpo de la Guardia Revolucionaria como otras fuerzas iraníes lograron tomar el control de las calles de nuevo. Y se fortalecieron. Acá lo que tal cual, acá lo que va a depender es si la gente en Irán, pese a los bombardeos, sigue en la calle, tiene mayor probabilidad de que haya un éxito a la hora de un cambio de régimen en Irán. Ahora, si termina pasando lo que pasó en enero, que la gente se fue de la calle, la veo más complicada. Todo va a depender del accionar de la gente en Irán y de la residencia que tenga la gente en Irán a escuchar que caigan bombas sobre distintas ciudades y aún así seguir manifestándose para intentar doblar la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes y de las fuerzas policiales. Claro. Perfecto. Matías, te agradecemos muchísimo este rato que has charlado con nosotros en una situación
que por más que sea, comillas, acostumbrados, sabemos que bueno, nada, es una situación especial que están pasando. Ojalá que la verdad que pronto se termine todo esto por el bienestar de todos. Así que... Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Y bueno, Matías, cuídate y bueno, a seguir haciendo dentro de lo posible una vida normal. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos infinitamente. Les mando otro a ustedes, les deseo un excelente sábado y agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias, Matías.